Mi nombre es Camila, y hasta hace poco creía que mi vida estaba completamente bajo control. Tengo 36 años. Estoy casada con André, esperamos un hermoso bebé y tengo una vida que, desde fuera, parece perfecta. Pero todo cambió el día en que decidí volver a la casa donde crecí. Después de muchos años fuera, regresé a casa de mis padres para ayudar con la recuperación de mi madre tras una cirugía. Mi padre seguía tan fuerte como siempre, dedicado a su trabajo, pero mi sorpresa más grande fue encontrarme con Mateo. Mateo no era mi hermano, pero casi lo había sido. Era el hijo del mejor amigo de mi padre, quien se había criado con nosotros desde pequeño. Siempre lo vi como un niño, un chico que corría por la casa jugando con sus autos de colección mientras yo ya era un adolescente. Pero ahora tenía 22 años. Ya no era el niño que recordaba. Al principio, nuestro trato fue cordial, casi distante. No habíamos convivido en años, y yo seguía viéndolo como aquel niño al que le sacaba más de una década de diferencia. Pero con cada día que pasaba en esa casa, algo en mí empezó a cambiar. Mateo había crecido. Su actitud madura, su mirada intensa, la forma en que hablaba con seguridad, todo eso comenzó a despertar en mí algo que no debía sentir. Las primeras semanas pasaron sin mayores incidentes, aunque cada vez que me encontraba a solas con él, sentía una incomodidad extraña. No era miedo. No era desconfianza. Era algo más. Una noche, mientras todos dormían, bajé a la cocina por un vaso de agua. Pensé que estaba sola, pero al girarme, lo encontré apoyado en el marco de la puerta, mirándome en silencio. «No puedes dormir, ¿verdad?», preguntó con voz baja. Negué con la cabeza. «A veces pasa cuando estás en un lugar diferente», dijo, caminando lentamente hacia mí. El aire se volvió más pesado cuando se detuvo a mi lado. Su cercanía era demasiado evidente, su presencia envolvente. No era solo mi imaginación. Él también lo sentía. «Es extraño verte aquí después de tantos años», continuó él. Su tono era tranquilo, pero había algo más detrás de sus palabras. Su mirada no se apartaba de la mía, y por primera vez, noté algo en sus ojos que jamás había visto antes. Atracción. Un cosquilleo me recorrió la piel cuando su brazo rozó el mío al alcanzar un vaso. Fue un contacto casual, insignificante para cualquiera que lo viera desde fuera. Pero para mí, fue como una descarga eléctrica. Sabía que debía apartarme, que no debía permitirme pensar en él de esa manera. Pero no lo hice. Desde aquella noche, todo cambió. Cada encuentro se volvió una excusa para estirar los límites de lo permitido. Miradas más largas de lo normal, roces aparentemente inocentes, silencios que decían más de lo que debían. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre en el jardín, Mateo pasó junto a mí y sin querer, rozó mi mano con la suya. «Perdón», murmuró con una sonrisa leve, pero no apartó la mano de inmediato. Fue un instante, un segundo apenas, pero suficiente para dejarme con el corazón acelerado. Comencé a evitarlo. Sabía que esto no estaba bien, que mi mente estaba jugando conmigo, que no podía permitirme seguir por ese camino. Pero él no hacía lo mismo. Cada vez que me cruzaba con él en la casa, su mirada me perseguía. Sus palabras tenían un doble significado. Su cercanía se sentía cada vez más intencional. Y entonces, ocurrió lo inevitable. La noche de la rendición. Era mi última semana en casa. Sabía que pronto regresaría a mi vida normal, a mi esposo, a mi rutina. Y tal vez por eso, la tensión entre nosotros llegó a su punto máximo. Esa noche, después de la cena, decidí salir a la terraza para despejar mi mente. Necesitaba un respiro, alejarme de esos pensamientos. Pero Mateo me siguió. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose más de lo necesario. Sí, solo estaba disfrutando del aire. Él no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, observándome, hasta que finalmente rompió la distancia entre nosotros. «No quiero que te vayas», susurró. Sentí su aliento contra mi piel, su cercanía quemándome. «Mateo», intenté decir algo, cualquier cosa, pero él ya había reducido el espacio entre nosotros a casi nada. Su mano se deslizó lentamente por mi brazo, subiendo hasta mi cuello, dejando un rastro de fuego a su paso. «Dime que no sientes lo mismo, y me iré», dijo en un tono apenas audible. No pude decirlo. No quería decirlo. Y entonces, se inclinó hacia mí. El beso fue suave al principio,
como si todavía dudáramos si cruzar esa última línea. Pero en cuanto mis labios respondieron a los suyos, la duda desapareció. Todo lo que habíamos reprimido durante semanas explotó en ese instante. Sus manos recorrieron mi espalda, atrayéndome más hacia él, mientras mi cuerpo respondía con la misma urgencia. Era un juego peligroso, pero en ese momento no me importó. Nada más importaba. La noche pasó entre susurros y caricias silenciosas, como si el mundo entero hubiera desaparecido a nuestro alrededor. Pero cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, la realidad nos golpeó con fuerza. Sabíamos que esto no podía continuar. No hubo palabras, solo una última mirada antes de que el día nos obligara a retomar nuestras vidas. Cuando me fui de la casa, me llevé un secreto que nadie jamás conocería. Y aunque la vida siguió su curso, cada vez que cerraba los ojos, revivía aquella noche prohibida, entre sombras y deseos que nunca debieron ser.